Ok, y ahora sí vamos a empezar. Buenos días de nuevo a todos. Vamos a continuar con la práctica número 6, que habíamos hecho un par de ejercicios la vez pasada. Ya les voy a mostrar el archivo con lo que habíamos hecho. Recuerden que era el caso de un grupo de abastecedores y pulperías, como que tenían una cooperativa, y que entonces querían analizar los datos para ver quiénes eran sus mejores proveedores. Entonces, al final de cuentas, el producto que tenemos que generar es una hoja de Excel con subtotales para ver cuáles son los vendedores clave, los 3 proveedores clave. Entonces, por aquí ya voy a compartirles pantalla, aquí la tengo. Lo que habíamos visto era esto, ¿verdad? En los requerimientos de información, ¿verdad? Que teníamos nombres de local, recibíamos, acuérdense, un archivo de cada local, que era como este, que venía así. Entonces, a partir de que sabemos que todos los archivos que van a venir de cada uno de los locales va a traer esta estructura, pues entonces nosotros habíamos dicho que podíamos tener el nombre del local, ¿verdad? De la celda B1, el periodo de la transacción de la columna A, porque es para cada una de las ventas, el código del producto de la columna B, el nombre del producto, se encuentra en la hoja del consolidado. La hoja del consolidado, que es donde vamos a dejar los resultados, es este archivo que tenemos acá, que se llama embutidos y quesos, las ventas del 2019. Ya se está viendo. ¿Qué es acá? Entonces, aquí tenemos las ventas. En esta hoja es donde vamos a dejar todo. El resultado, vamos a consolidar todo lo de todos los archivos que leamos. Y en productos es donde tenemos la descripción y la marca. Por eso es que habíamos dicho entonces acá que el nombre y la marca de producto la sacamos de la hoja productos del archivo consolidado y que lo vamos a dejar como una fórmula. Lo vamos a escribir ahí como una fórmula para utilizar el buscar V. Esa es una posibilidad, ¿verdad? También eventualmente nosotros podríamos buscar el código, ¿verdad? Con la función find para encontrarlo y ponerlo ahí. Pero bueno, aquí vamos a trabajarlo también para que vean cómo podemos incluir fórmulas mediante programación en celdas del archivo Excel. Después tenemos las unidades vendidas y el monto total, que esto también viene en cada uno de los archivos que nos manden de los locales, en las columnas C y D respectivamente. Entonces, por ahí esa era la parte inicial. Por otro lado, nos dicen que necesitamos hacer un registro de todas las consolidaciones. Es decir, cada vez que yo recibo un archivo de uno de los locales, tengo que dejar en otro archivo indicado cuántas líneas hubo incompletas, el nombre del archivo que se está leyendo, porque el nombre no nos lo están dando en ningún lado, sino que a mí me mandan el archivo y puede tener el nombre ABC o periodo tal o lo que sea, no sabemos exactamente cuál va a ser el nombre del archivo. Si es versión 1, versión 2, versión 3, nada de eso lo sabemos. Entonces, el nombre del archivo también tenemos que registrarlo. Y la fecha de consolidación, que es la fecha del sistema, el día que nosotros estamos leyendo los datos y registrándolos en el consolidado. Entonces, estos eran los requerimientos de información. El segundo ejercicio me decía cuáles son los resultados que yo espero obtener. Entonces dijimos que en el archivo consolidado, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a tener? En el archivo consolidado voy a leer los archivos con datos, voy a validar cuáles transacciones están completas y las escribo en el consolidado, ¿cierto? Otro resultado es los archivos de los locales ya revisados. Entonces aquí cuando voy leyendo las líneas, marco las incompletas en color amarillo, que es lo que me dicen las instrucciones, de manera que yo pueda devolverlas. Si venían del abastecedor del camino, yo las devuelvo al abastecedor del camino y el encargado ahí ve cuáles son las líneas que están en color amarillo y entonces se fija en cuál era la transacción para después enviarme solo la información que faltaba. Es decir, las líneas que estaban en amarillo son las que tiene que corregir y me envía solo esas porque las demás ya fueron registradas. Otro resultado que espero, ¿verdad? Es el registro de las consolidaciones, que es esta parte que dijimos aquí, ¿verdad? Que es un archivo donde decimos cuál es el nombre del archivo, cuál es el nombre del local, que eso ya venía dado acá,
¿verdad? En esta. Y la cantidad de líneas incompletas y la fecha. Y por último, los subtotales. Entonces es en el archivo de las consolidaciones, ahí vamos a generar los resultados. Vamos a hacer un ordenamiento y vamos a ver cuáles son los 3 proveedores a los que se les reciben más productos, bueno, no a los que se les reciben, más bien de los que se venden más productos para hacer los acuerdos ya de la cooperativa. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Qué fue lo que hicimos hoy, 18? Chicos, voy a hacer aquí mi impasse. Por un lado, por cosas que he hablado con algunos de ustedes, están muy preocupados porque en el examen no les fue muy bien, pero ojo acá, yo siempre les pregunto a ustedes si hay alguna duda, no me dicen nada. Si ustedes no me dicen nada, yo continúo. Yo no tengo forma de saber en este momento, bueno, digamos, tal vez esto como el repaso, pero cuando yo estoy haciendo programación, yo no tengo forma de saber si ustedes están atrasados, si terminaron, si tienen errores, si no terminaron, si entendieron, a menos que ustedes me lo pregunten. Entonces, por favor, siéntanse con toda la confianza. Decime, profe, es que estoy atrasado, no he logrado terminar, necesito que vayamos más despacio. Por mí no hay problema. De hecho, esta práctica deberíamos empezarla hoy, ver la presentación hoy y hacer todo esto hoy. Y como nadie me dice nada, yo continúo. Pero la idea mía de continuar es para aprovechar el tiempo. Si ustedes tienen dudas, cualquier duda, si necesitan que vaya más despacio, si no entendieron lo que sea, háganla. ¿Ok? Tengan la confianza de hacerlo. Yo les aseguro que puede haber alguien con una duda que le da vergüenza preguntar y cuando hace la pregunta y le respondo, un montón de gente dice, ¡ay, qué dicha! Porque varios tenían la misma duda, pero nadie se atreve a preguntar. Y yo insisto, o sea, si ustedes están estudiando es porque están aprendiendo. Si se supieran toda esta materia, hubieran pasado el curso por suficiencia. Entonces, como están aprendiendo, pues necesitan preguntar para que yo aclare. Yo no tengo forma de saber si realmente ustedes están entendiéndolo todo y van al mismo ritmo mío. Yo sé, yo soy eléctrica, yo voy rápido, yo eso lo sé. Yo trato de pausarme, pero yo necesito que ustedes en algún momento me digan, profe, vamos un poquito más despacio, por favor, porque no he terminado tal cosa, no he terminado tal otra, y con mucho gusto yo lo hago. Pero realmente yo necesito eso porque a mí me está preocupando y por los resultados de los exámenes me parece que no estoy tan equivocada, que ustedes, como no me siguen el ritmo, después ven la grabación, copian lo que estoy haciendo, vuelven a ver la grabación, algunos leerán la ficha técnica y esa es la forma de estudiar. Y programar solo se estudia programando. Y programar significa que ustedes agarran la plantilla de cero y la resuelven sin hacer consultas. En el momento en que ustedes resuelvan la práctica sin tener que ver la grabación, sin tener que ver la ficha técnica, sin tener que preguntar nada, en ese momento están estudiando bien. Pero si ustedes me dicen, yo leí la ficha técnica 1000 veces, yo vi la grabación 1000 veces, el asunto no es que entiendan lo que yo hago, es que se les ocurra a ustedes hacerlo. Eso es programar. En la medida en la que no logren hacer eso, pues entonces no van a poder programar. Pero para eso necesito que acá estén muy atentos y que hagan todas las preguntas que tengan. En el examen una persona que me dijo, bueno, es que aquí tengo que hacer un condicional. Yo sí. Me dice, bueno, y entonces pone, por decir un ejemplo, y fecha, pero no ponía fecha qué. Entonces, digamos, son conceptos básicos de ofimáticas que todavía no tienen claros. Yo sé que hay otro asunto ahí, ¿verdad? De que hay mucha gente, desgraciadamente, que puede pasar ofimáticas pese a que se sacan muy, muy mala nota en el examen de Visual Basic, porque le fue muy bien en Excel, porque le fue muy bien en la parte teórica, porque le fue muy bien en el proyecto. Pero aquí sí ocupamos, y recuerden que el examen fue repaso de ofimáticas más depuración de macros. Eso fue lo único. Ya hoy empezamos a ver otras cosas. Bueno, en la práctica pasada ya empezamos a trabajar. Lo único que vimos fue trabajar con las variables de tipo archivo. Hoy vamos a ver 4 cosas diferentes para resolver esta práctica. Y todo esto es acumulativo. Entonces, me dicen, este examen va a ser más difícil. No, en nivel de dificultad, si van estudiando, no es que va a ser más difícil, pero sí va a tener más contenidos, porque se asume, como esto es acumulativo, que todo lo que hemos visto hasta este momento ya se lo saben. Entonces, si tienen deficiencias en lo que en el punto en el que estamos ahora, pues entonces se van a profundizar porque no van a poder hacer otras cosas por esas deficiencias o lagunas que tengan. Igualmente yo les decía, bueno, a consulta son contadas 2, 3 personas que han ido a consulta para hablar de programación.
Casi todo el mundo va a consulta. Los pocos que van, porque en realidad vienen pocos, enfocados solo en el proyecto. Entonces, de nuevo se los digo porque vean que yo pregunto y nadie me dice nada. Yo sé que, digamos, esta parte tal vez se entienden muy bien, pero piensen que el caso que yo les voy a dar en el examen es diferente a este. Entonces, ustedes tienen que entender de dónde saco yo estos datos para decir cuáles son los requerimientos, cuáles son los resultados y ahora qué vamos a hacer el algoritmo. Son ustedes los que tienen que saber hacerlo. Entonces, nuevamente, por favor, si tienen preguntas, háganlas, no se queden con dudas. Si necesitan que vaya más despacio, díganmelo, pero estén muy atentos trabajando y haciendo las cosas ustedes, ¿ok? Vamos a continuar entonces por acá. Me dice el ejercicio, ya hicimos 1 y 2. Vamos a diseñar el algoritmo. Valeria, sí. Profe, disculpe, es que la verdad me iba a esperar al final de la clase, pero ya que lo menciona, sí quería hacer como un comentario ahí, no sé si sea como el momento. Pero bueno, ya que menciona los exámenes, sinceramente sí es que, como dice usted, sí soy de las personas que me siento un poco preocupada. Y bueno, no sé si es solo con la gente que he logrado hablar, que es más que todo con los de mi grupo y hay otro grupo. Y quería saber si sinceramente se va a poder como hacer algo al respecto o no. La verdad es que pregunto así como con toda la dignidad como ya fuera, porque sí quedé muy impactada, digamos, yo le debo admitir que, bueno, yo personalmente sí llevo como las clases al día y todo, por eso es que, bueno, considero que sí soy de las que hago preguntas y todo. Yo llegué e hice la práctica de examen, la que envía el coordinador, digamos, hice el examen que usted nos mandó y todo, y lo sentí súper, súper diferente a tal vez como el nivel de, no como lo que pedían, sino el nivel de longitud del examen, se podría decir. Lo que pasa Y es que, creo que bueno, eso te fue lo digo, que me preocupó. si el examen que les mandé, eso se los mandé yo, eso no lo mandó el coordinador. Yo les mandé el examen No, que yo me refiero apliqué a la... a la otra práctica, la práctica 4 digamos, la que es como general para el examen. Ok, bueno, eh, Y igual, también su examen, me refiero como a las igual, dos. igual les digo, yo les mandé ese examen y después de que se los mandé, más bien yo me arrepentí de habérselos mandado, porque el algoritmo era exacto al que yo les tenía para el examen que les preparé, era hacer un resumen de datos. Mm. Entonces, así que yo se los mandé para que lo hicieran, yo dije, bueno, ahí tienen, o sea, si lo hacen, es el mismo algoritmo. Hay que ver los datos, hay que contabilizar, en este caso era productos y meses, digo, contabilizar, no, revisarlo, bueno, sí, contabilizarlo. El algoritmo era el mismo. Eran más variables, más, sí, pero era lo mismo. Y de hecho, yo, así que se lo mandé, yo dije, ¿cómo les mandé ese examen si es parecido a esto? Dije, bueno, de ahí el que lo hace y no les va a ir mal. Porque era poner un poquito más de variables, pero era exactamente lo mismo el resultado que se quería hacer. Entonces, a mí me preocupa, no sé, porque tengo muchos que me han dicho, yo hice el examen que usted mandó y me salió súper bien, y este no. Y entonces yo digo, pero ¿por qué no? Si era lo mismo, era un resumen de datos, lo que tenían que generar. Sí, profe, de hecho a mí eso sí me ayudó bastante, pero igual, o sea, no sé si fue como cuestión del tiempo o como del estrés de ver que eran tantas variables, yo nada más procedí a empezar a copiar y a copiar y a copiar y lo que no me dio tiempo fue cambiar datos prácticamente. Y sí, o sea, le agradezco por habernos dado más tiempo, digamos, pero no sé si fue como una mezcla de todo, que, no sé, por eso me quedo como tan preocupada, digamos, porque no es como que no sé, no es como que no estoy entendiendo ni nada, sino que siento que fue algo como que se salió completamente de las manos. Por lo menos así lo considero yo y con los compañeros que he logrado hablar, sí, están bastante parecidos. Entonces, por eso quería hacer como el comentario. Sí, el asunto es este, nuevamente, yo les puedo, bueno, hacerles algo para que ustedes recuperen puntos. Ustedes tienen que entender una cosa, eso requiere mucho tiempo para mí, porque es pensar exactamente qué voy a hacer, hacerlo, aplicarlo y perdemos tiempo de clases. Si se los dejo para la casa, perdonen que se los digan, pero ya la experiencia me ha dicho que muchos lo que hacen es copiar. Ujú. Ahí se unen 3, 4, 5
uno trabaja, otro medio ayuda y los otros 3 se sacan la buena nota y no aprendieron y después estamos en lo mismo en el segundo examen. No tengo esa garantía de que lo hagan en forma individual y si lo hago en clase va a ser lo mismo, ¿verdad? Que era muy poco el tiempo, que aquí, que allá. Eso es lo que a mí me preocupa. Y desgraciadamente con la virtualidad ahí tenemos ese factor de que nosotros no podemos controlar bien que cada uno esté estudiando lo que debe estudiar. Digamos, si les dejo una tarea, igual van a hacerla juntos, van a revisar en internet, van a ver cosas. Y aquí el asunto es que ustedes son los que tienen que tener conciencia de que ustedes son los que tienen que aprender. Se los repito porque se los había dicho a principio de semestre. En métodos cuantitativos y en gerencia de operaciones, los proyectos del curso les exigen que desarrollen una aplicación Visual Basic para el proyecto que les dejen. Y en esos cursos no hay ni repaso de Visual Basic. Es solo un requerimiento para el proyecto de ustedes. Ahí se asume que si ustedes pasaron este curso, ustedes ya saben programar en Visual Basic. Y si ustedes no hacen aplicación en Visual Basic, les va a ir mal. Entonces, es muy importante que por ustedes, a conciencia, realmente se pongan a estudiar y hacer todo esto. Entonces, yo les digo, yo puedo decir, les hago algo, pero ¿qué gracia tiene para ustedes, además de ganar los puntos, que ustedes se pongan a trabajarlo en grupos y que copien y que se manden mensajes y que aquí, que allá, y que haya que anularlos porque son iguales? Porque realmente es muy difícil. Y nuevamente ustedes no van a consulta, no me preguntan cosas. Es complicado. Yo cuando estoy en la presencialidad, yo les puedo ver las caras. Yo sé si entendieron o no entendieron. Yo sé si están ahí pegados con algo o no porque los estoy viendo. Aquí no puedo. Y me dicen, ¿podemos encender las cámaras todos? Igual, yo estoy viendo la pantalla mía, trabajando, no puedo estar viendo cada una de las caras en todos los momentos, que es algo que sí podría hacer allá. Pero ahí, y yo necesito que ustedes entiendan que es su responsabilidad estudiar esto a fondo. Les repito, muchos me dijeron, yo leí las fichas técnicas. Bueno, es que no se trata de que las lean. Se trata de que cómo se estudia esto. Okay. Antes del examen agarran todas las prácticas que hemos hecho de cero y las resuelven de cero. Ah, es que es mucho tiempo. Yo sé que es mucho tiempo. Pero la única forma es como matemáticas. Ustedes no ven la fórmula y después llegan al examen. No, ustedes tienen que ponerse a hacer problemas, ejercicios y un montón de cosas. Muchas veces. Porque en cada caso cambia. Y la ciencia que tiene esto es saber cómo cambia en cada caso. La sintaxis es la misma siempre. Si ustedes tienen un if, después de la condición va un then, pueden poner un else y tiene que haber un end if. Pero cuando usan el if, ¿cómo ponen las condiciones para que les funcione para lo que están pidiendo? Eso es lo que es interesante acá. Entonces, les repito, que yo vaya a hacer algo para recuperar, no sé, no les puedo prometer nada, porque me preocupa más que después estemos corriendo con el tiempo para terminar de ver los contenidos, ¿verdad? Aunque vamos adelantados ahorita, me preocuparía más tener que verlo todo en carrera. Y lo otro es esa parte, ¿verdad? De que tendría que ver bajo qué condiciones hacemos y qué cosas. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Profe, Ajá. no, quizás lo que más relacionado a lo que preguntaba Valeria, el promedio de los exámenes estuvo como parecido a otros años. Yo no lo he revisado con detalle, la verdad no he tenido tiempo. Yo vi que el asistente lo subió en la hoja de calificaciones, pero no lo he detallado. Digamos, porque vos me has dicho, varios me han dicho que les fue muy mal y que a los compañeros también, no sé. Y me gustaría ver con el coordinador también cómo estuvieron todos, ¿verdad? Pero usualmente no son muy altos tampoco, crean. Mucha gente se atiene de que es repaso de ofimáticas y no se prepara. Mucha gente, como les digo, ¿verdad? Pasa ofimáticas con un pésimo examen de Visual Basic y no se preocupan por ponerse al día en las vacaciones. Yo sé que da pereza, pero no se preocupan por hacerlo. Y entonces, además del tiempo que ha pasado desde que llevaron ofimáticas y que les fue mal, pues llegan flojillos. Entonces, no es raro que les vaya mal. ¿Qué tan mal? No me he puesto a hacer comparaciones.
¿Algo más? Ya para terminar esto, lo que quiero decirles es, no echen a perder el curso, no digan ya no hay forma, pónganle. O sea, esto realmente les va a ser muy útil. Hay muchas cosas que podemos hacer. Usen las horas de consulta, úsenlas. Yo estoy aquí sentada frente a la computadora en las horas de consulta, haciendo otro montón de cosas. O sea, yo tengo mucho trabajo, gracias a Dios, y yo me pongo a hacer un montón de cosas. Cuando me doy cuenta ya pasaron las 2 horas y nadie vino a consulta, nadie se pegó, nadie me dijo, nadie nada. Usen eso. Aquí me dicen, bueno, profe, es que las horas que usted da consulta, yo estoy en clases. Pregúntenle a otros compañeros. Yo he dado consultas extraordinarias un viernes en la tarde. Claro, eso ya tenemos que coordinarlo muy bien porque yo tengo que ver en qué momento yo no tenga reuniones o trabajos pendientes, ¿verdad? Pero yo lo he hecho, no es que no lo hago. Entonces aprovechen. Yo estoy aquí para que me pregunten y para tratar de enfocarlo muy bien, para sacarles las dudas, para llenar las lagunas, pero para eso necesito que ustedes sean los que se acerquen. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con esto. Bueno, es que me acordé por lo del algoritmo. Eso es otra cosa. No están pensando en un algoritmo de solución. Ustedes llegan directo a programar. Llegan, abren el código y directamente empiezan a poner cosas y después no les funcionan porque no han ordenado sus ideas. El algoritmo es la base, es la clave para hacer cualquier rutina de programación, sea grande o sea chiquitita. Pero nadie me está haciendo esto. Entonces, claro, llegan y dicen, profe, es que ¿cuándo va el ciclo? Y no sé, es que depende del algoritmo. No sé. Bueno, y es que yo no puedo decirles el algoritmo, porque decirles el algoritmo es darles la solución. Y no me sacan tiempo para hacerlo. La gente que ya ha programado sabe, ¿verdad? Y es más fácil. Yo veo cosas y a mí me dicen algo y yo ya en mi mente tengo el algoritmo que no lo haya escrito, pero yo tengo mucho tiempo de estar en esto. Pero ustedes pueden sacar 5 minutos del examen para escribir. Vea, primero tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto, para esto ocupo tantas variables, después tengo que hacer eso, así que reviso esto, hago tal cosa. Sacar 5 minutos del examen para eso les va a ahorrar un montón de tiempo. Pero ustedes quieren llegar a programar inmediatamente y claro, donde no les sirve, pierden tiempo, tienen que deshacer, hay mucho trabajo perdido. Eso les hace perder mucho tiempo. Pero realmente yo veo que de la gran mayoría, y es más, yo les podría decir que como un 95% de ustedes no sacan ni un minuto para pensar primero el orden de lo que tienen que hacer. ¿Dónde va un condicional? ¿Dónde va el ciclo? ¿Qué es lo que tienen que hacer en cada caso? Entonces, claro que se enredan mucho. Entonces, por eso fue que me acordé, porque es esta parte del diseño del algoritmo, que es lo que vamos a hacer ahora de la práctica, ¿ok? Entonces, ejercicio 3, vamos a ponerlo en la página que sigue mejor. Y entonces, ¿qué dijimos que es lo que hay que hacer? Nos van a dar un archivo o varios archivos. Eso no sabemos cuántos van a ser. Hay 5 locales y cada uno de los locales nos va a mandar archivos. Entonces, vamos a ver acá. Entonces hay que solicitar el archivo que se va a consolidar, ¿verdad? Que es el que viene, no sé, de la pulpería, el camino, del abastecedor, bueno, no me acuerdo los nombres bien, de Don Máximo, cada uno de ellos. Entonces, a uno le dan el archivo y uno tiene que decir, bueno, de todos los archivos que tengo aquí, ¿cuál es el que yo voy a abrir para leer los datos? Entonces, yo tengo que solicitar ese archivo y tengo que abrirlo. Solicitar el archivo que se va a consolidar y abrirlo. ¿Okay? Tengo que revisar o verificar, ¿verdad? No sé si la palabra será verificar, más bien tal vez decir identificar, ¿verdad? En cuál fila del archivo consolidado
se deben escribir los datos. Porque yo leo de un archivo y tengo que escribirlos en el otro, si cumple con ciertas condiciones. Así que tengo eso, ¿verdad? Yo abro el archivo, ya los tengo los dos abiertos, verifico, ¿verdad? Dónde voy a escribir y entonces por ahí tengo que empezar a hacer todas las revisiones, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir, ay, acá. Para cada transacción del archivo recibido, no el consolidado, sino este de acá. Entonces por ahí tengo que empezar a hacer varias cosas. Primero, tengo que verificar si la línea está incompleta, ¿verdad? De ser así, entonces tengo que resaltarla en color amarillo, ¿verdad? Y tengo que contarla en una variable de líneas incompletas, ¿cierto? Si la línea está completa, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a hacerlo aquí así. Entonces tengo que copiar los datos en variables de memoria. ¿Ok? Tengo que, aquí tengo todos los datos, ¿verdad? Donde los datos serán, bueno, el nombre del local, periodo de la transacción, el código del producto, el nombre del producto y la marca del producto, ¿verdad? Estos son fórmulas. Bueno, estos son fórmulas, ahorita vamos a poner otra cosa. Las unidades vendidas, voy a ponerlo aquí cada uno. Copiar los datos en las variables de memoria. Nombre del local, periodo, código del producto, cantidad de unidades y monto. Esa es una de las cosas que tengo que hacer. Ahora, tengo que generar la fórmula para obtener la descripción del producto. ¿Okay? También tengo que generar la fórmula para obtener la marca del producto. Porque eso no los tiene, no los tenemos así tal cual. Dijimos que había que buscarlo, aquí está el código, ¿verdad? Y que aquí está la descripción y aquí está la marca. Y habíamos visto que todo esto está en una matriz que se llama productos, ¿verdad? Entonces podemos usar aquí el buscar V fácilmente. Aquí tengo los datos en las variables, genero la fórmula para la marca y para el producto, ¿verdad? Activo el archivo consolidado y copio los datos, ¿verdad? Y se incrementa la fila de escritura en el archivo consolidado. Así que copié y todo. Vuelvo a activar el archivo de datos, ¿verdad? Que es de donde estoy leyendo. Y aquí termina este if y viene aquí a esta para cada transacción, otra vez al ciclo y vuelve a verificar si la línea está incompleta.
Vuelvo, si está completa, vuelvo a hacer esto y leo la que sigue. Y aquí sigue el ciclo hasta que termine de leer todos los datos que tengo ahí. Cuando ya termino de leer, entonces yo tengo que, voy a devolver esto para acá, aquí paso 4, y esto lo devuelvo para acá. Entonces, este archivo yo lo abrí, ¿cierto? Entonces tengo que cerrar, salvar, ¿verdad? Porque como le cambié el formato, algunas celdas están en color amarillo, tengo que salvar y cerrar el archivo con datos. Así que tengo eso cerrado, tengo que registrar datos en el archivo de consolidaciones, de registro de consolidaciones. Escribir, voy a poner aquí para que no suene tan redundante, más bien escribir los datos en el archivo de registro. ¿Verdad? Y aquí hay otro elemento. Como yo no sé exactamente cuántos archivos tengo en un momento, puede ser que tenga solo uno, pero puede ser que tenga 3 o 4. La idea no es que yo cierre todo y vuelva a abrirlo para volver a registrar, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es llegar a decir, ok, preguntar al usuario si desea consolidar otro archivo. Si responde que sí, tendríamos que volver a hacer el paso 1. Si responde que no, se termina. ¿Ok? Básicamente esto es lo que tenemos que hacer. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿No? Profe, perdón, una consulta. Ajá. La parte que de los subtotales, ¿eso está implícito cuando copiamos los datos? No. O- Los subtotales los generamos con Excel después de que hayamos consolidado. ok, ok. Este algoritmo es para hacer la consolidación. Por eso, si lo ves por acá, es un ejercicio aparte. Ya, ok, ¿Sí? gracias. Acuérdense siempre lo que tengamos en Excel, que Excel lo hace solito, lo hacemos en Excel. No hay que inventar el agua tibia. Excel me genera subtotales, entonces usamos esos subtotales para generarlos. Lo que tenemos que hacer es montar los datos para poder generar los subtotales. Nada más. Eso acá. ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Entonces vamos a hablar un poquito de, acuérdense, cuando tenemos el algoritmo, yo digo, bueno, lo que tengo que hacer es tal cosa, ¿verdad? Pero de ahí yo tengo que hablar a cómo lo hago también. Tengo que saber exactamente qué voy a usar. Entonces, por ahí podemos poner elementos, vamos a ponerlos como por acá, para que queden definidos. Solicitar el archivo que se va a consolidar. Entonces, hay una forma, ¿verdad? Ya esa la conocemos, podemos utilizar el input box. Entonces, nosotros ponemos la ventanita esa, donde le decimos al usuario, escriba el nombre del archivo, ¿verdad? Pero escribir el nombre del archivo ahí requiere, por un lado, que el usuario escriba toda la ruta, ¿verdad? Todo el directorio C, / documents / usuarios, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no se equivoque en todo el texto, porque si se equivoca y tratamos de abrir el archivo, ya ahí nos va a generar un error de ejecución. ¿Okay? Entonces, por ahí hay que tener cuidado con eso. Otra forma es desplegar una ventana donde el usuario puede navegar entre directorios y escoger a partir de eso cuál archivo es el que va a seleccionar para ser abierto. Entonces, para eso utilizamos la función que se llama application.getOpenFileName. ¿Okay?
Esta función es de la aplicación, es de todo Excel, ¿verdad? Por eso dice la application. Y lo que permite entonces es eso, como les digo, es abrir esa ventanita. Ahorita se las enseño. Después tenemos por acá, identificar cuál fila del archivo, eso ya lo sabemos, para cada transacción. Ver si la línea está incompleta, ¿verdad? Esos condicionales, a partir de las condiciones que se nos dan en las instrucciones, tengo que resaltarla en color amarillo. Para resaltar en color amarillo, yo uso para la celda que sea, ¿verdad? Utilizo la propiedad que se llama interior, ¿verdad? Y a esta voy a utilizar una que se llama color index. Ay, perdón, y ahí. Index. Ay, Dios, no es ahí, es acá. Listo. ¿Ok? Y entonces yo tengo que poner cuál es el código del color que voy a utilizar. En este caso, amarillo es el color 6. 6, si no me equivoco, ahorita me fijo. Bien, creo que es el 6. Después, para generar una fórmula, la fórmula se compone de un texto. Entonces yo tengo que tener una variable string, ¿verdad? Donde yo pongo toda la fórmula. Pero yo la escribo no en la propiedad .value, sino en la que se llama fórmula local, ¿verdad? Esta es la propiedad. Si la escribo en value, el contenido de la celda no va a ser el resultado de la fórmula, sino que va a ser el texto. Cuando la escribo aquí en fórmula local, pues entonces queda como nosotros lo vemos en Excel, ¿verdad? Como lo vemos, de hecho, vamos a ir en aquí. Y aquí yo veo el resultado, pero veo la fórmula. Esa es la idea de usar el fórmula local. ¿Ok? Después, tiene fórmula, genero fórmula. Ok, aquí yo le pregunto al usuario si desea consolidar otro archivo, si me dice que sí me devuelvo a la otra parte, si me dice que no, termino. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Puedo utilizar el input box? Claro que sí, ¿verdad? Y decirle, ¿quiere seguir? Y que escriba sí o no. Pero entonces, sí o no, si el usuario me escribe otra cosa, ya tengo que hacer la validación y demás. Sin embargo, hasta el momento hemos usado el message box, ¿verdad? Más como una subrutina que como una función. Yo pongo message box, pongo un mensaje, se despliega la ventana y listo, ¿verdad? Con un mensaje al que el usuario le da a aceptar. Pero si lo utilizo como una función, me devuelve un valor. Y ese valor va a ser cuál es la respuesta del usuario. Entonces, yo puedo poner parámetros de manera tal que yo le digo cuáles botones quiero que se desplieguen en la ventana. Si quiero el de aceptar, si quiero el de sí, no, el de cancelar, el de reintentar o abortar la operación, todo eso. El usuario aprieta uno de esos y dependiendo del botón que apriete, me va a devolver un valor específico. Entonces queda mucho más bonito porque no tengo que hacer la validación de si puso sí con mayúscula o con minúscula, o si fue con tilde o sin tilde, o si puso otra cosa. No tengo que ver nada de eso. Que si le puso un espacio en blanco antes o después. Entonces, digamos que por ahí son esas. Parece que hay algo más que teníamos. Bueno, y hay otra cosa que vamos a ver hoy. Y 5 cosas. Lo que es la cláusula on error. Vamos a empezar a trabajarla hoy, ¿verdad? Nada más. Que entonces habíamos visto de que hay errores de ejecución, ¿verdad? Que la sintaxis está bien y que cuando ocurre es porque hay un valor que se le está dando a alguna variable que es incorrecto. Entonces eso me genera un error en la ejecución, ¿verdad? Eso ya lo vimos en la parte de depuración de macros. Con la cláusula onError tengo dos versiones. Una es la resume next y la otra es la go to, creo que es pegado, donde yo puedo gestionar el error, decirle qué hacer en el caso de que suceda un error durante la programación para que no se le despliegue al usuario el código.
¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a irnos a un Excel. Aquí tengo, bueno, esto voy a trabajar en un Excel nuevo, aparte solo para que vean varias cositas, ¿ok? En este Excel voy a enseñarles primero el application get open file name. Voy a insertar un módulo, ¿verdad? Para que vean cómo funciona y aclarar ciertas pequeñas cositas también que yo he visto que son errores comunes. Vamos a poner aquí subprueba 1. ¿Ok? Entonces, nuevamente cuando yo tengo todo un nombre de un archivo, el nombre lo voy a guardar en una variable de tipo texto, ¿verdad? Entonces, yo voy a declarar una variable, nombre archivo, que es un string. ¿Ok? Yo puedo entonces decir, ok, nombre archivo va a ser igual, y aquí es donde uso eso, application.getOpenFileName. ¿Ok? Si yo abro el paréntesis, aquí puedo ver cuáles son, ¿verdad? Diferentes parámetros. El filtro es lo que yo escribo para decir cuál es el tipo de archivo que quiero abrir. Si no pongo nada, pone cualquier tipo de archivo, ¿verdad? Con la extensión. Yo podría ponerle, digamos así. Es más, puedo ponerlo aquí. Archivos, Excel, que es asterisco.xlsx, asterisco.xlsx. ¿Por qué así? No sé, pero esa es la forma en la que, bueno, es que esta es la forma en la que va a aparecer en la ventana. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? Digamos que esos son los que vamos a usar acá. En esta variable de memoria aparece el nombre del archivo. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ejecutar ahora, para que vean que es así. Yo le doy play a esto y me aparece esta ventana que dice abrir. Y aquí es, pues, por eso se los quiero aclarar porque es una confusión. Aquí me dice que es la ventana para abrir y aquí me dice que es el botón de abrir. Pero esta función no abre el archivo, solo me devuelve el nombre del archivo. Entonces, digamos, yo aquí me vengo, ¿verdad? ¿Qué se me hizo? Aquí está usted. Vean que aquí solo me despliega los XLSX. Y si yo me vengo acá, digamos, en este de 103, en las prácticas de laboratorio, que yo ahí tengo todos los PDFs, tengo el punto doc donde están las prácticas, las fichas técnicas, tengo todo, solo me despliega lo que yo le dije, archivos Excel, XLSX, solo los que tengan esta extensión. Entonces, el usuario escoge de cualquiera de estos, digamos este, vean, práctica 6, embutidos y quesos La Esperanza. Si yo escojo este, aquí le doy a abrir y aquí tengo. Eso es lo que tiene esa variable, embutidos y quesos de La Esperanza, con toda la ruta de directorio. ¿Ok? Pero nuevamente, yo no he abierto el archivo, ¿verdad? Entonces, con este nombre ya completito, es con lo que yo tendría que abrir el archivo. ¿Qué ventaja tiene usar esto? Si el usuario no ha escogido un archivo y le dice abrir, no deja continuar. ¿Ok? Entonces, no tenemos el problema de que me vaya a decir abrir sin haber escogido uno de ellos. Si me dice cancelar, el resultado, el contenido de la variable es falso. ¿Ok? Y si eventualmente me cierran la ventana sin haber escogido, el resultado es falso. La palabra falso. No es la condición booleana de falso, sino la palabra falso. ¿Ok? Entonces, yo aquí puedo saber cuál es el archivo que escogió o si la ventana la cerraron, cancelaron o la cerraron sin haber escogido un archivo. ¿Ok? Entonces yo aquí podría decir, bueno, si nombre archivo es igual a falso, entonces digo, no sé, se arrepintió
else que me tire el nombre del archivo. ¿Verdad? Entonces yo aquí puedo venir acá, ¿verdad? Y si yo escojo y le doy cancelar, se arrepintió, porque apretó el botón de cancelar. ¿Ok? Nuevamente, si yo ejecuto y cierro, se arrepintió. El valor es falso. Pero si escojo el archivo, ahí tengo el nombre del archivo. Entonces, esto tiene ventaja también de que el usuario puede navegar por todo su directorio, por todos los dispositivos que tenga conectados y demás para escoger el archivo. Ya yo no me tengo que preocupar de que el archivo esté en la misma dirección del archivo donde estamos escribiendo las macros, de la macro que se está ejecutando. ¿Alguna pregunta con esto? Solo les repito, aunque en la ventana diga abrir, Application Get Open File Name solo me devuelve el nombre del archivo, no lo abre. Entonces, si yo quiero abrir el archivo, yo tengo que usar el workbooks.open con el nombre del archivo. ¿Ok? Ajá. Buena pregunta. Como en los parámetros, digamos, del Open File Name, ¿siempre se usan los mismos? O sea, es que no comprendo ahí el archivo Excel, digamos. Eso usted lo puso porque así es como los Porque yo tiene. quiero que solo se abran archivos Excel. Si yo quiero Ok. archivos de texto, yo lo pongo así, Y ahí pongo como txt. Entonces, donde yo ejecuto, aquí me salen los txt nada más, ¿ves? Ok, perfecto. Por eso por eso es el filtro, porque yo puedo decir cuáles. Si no lo pongo, pone todos los tipos de archivo que haya. Ah, ok. Ya. Bueno, entonces dejémoslo como estaba antes. Entonces yo aquí le digo, quiero abrir este. Ahí le doy a abrir. Aquí me despliega el dato y ahora me lo va a abrir. Entonces ahora sí lo tengo abierto. Aquí está, este que abrí. Que vean que es otro, ¿verdad? No era el que tenía abierto. Pero entonces, por eso se los pongo acá para que lo vean, que esta instrucción no abre el archivo. La que abre el archivo es esta. Entonces, ¿cuál archivo me abre? El que esté guardado en esa variable de memoria. Ahí está el nombre, ¿ok? Esa es la primera. Después dijimos que teníamos... ¿cuál fue la que dijimos? Ay. Profe, Ajá. y digamos, si hay que abrir como más de uno, igual se van abriendo ahí uno por uno. Uno por uno. Hay que abrirlos uno por uno. Ok, gracias. Bueno, no, me parece, déjame ver una cosa, creo que había visto, pero yo no lo usaba en realidad, que uno puede escoger varios. Vamos a ver. Esta opción, la última, multi-select. Entonces, digamos, vean que aquí cuando yo estoy en los parámetros de una función, me marca en negrita cuál es el parámetro que estoy incluyendo en este momento. Entonces, acá, en este momento, yo estaría escribiendo el filter index. Yo pongo otra coma y ahí escribiría el título. El título es, ¿qué es lo que va a aparecer en la ventana? Entonces, prueba. Aquí los botones que quiero incluir, no voy a poner nada en este momento. Y este multi-select, creo que tengo que poner true, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, al decirle multi-select, el usuario puede escoger varios archivos y abrirlos. Vamos a ver cómo me devuelve el valor porque no lo he usado. En este caso, vean que en la ventana, aquí dice prueba en vez de abrir, ¿verdad? Que fue lo que le puse en el segundo. Y yo aquí escojo el 6 y escojo, bueno, este y este. Digamos que esos dos, ven, ya ahí me permite escoger, tengo 3. Abrimos y aquí sí hay que ver esto, porque no es true. Bueno, entonces veamos Application Get Open File Name. Ese no lo he usado con esa opción.
Bueno, acá. A ver, ¿cuál es el valor que hay que ponerle para escoger varios? Aquí. Multiselect es un variant. ¿No? Dice que es true. Bueno, no sé. La verdad te digo, esta no lo he usado. Sé que existe, bueno, porque ahí dice, y si es true. Y dice que es un arreglo. Sí, al ser un arreglo cambia la forma en la que tenemos que devolver el valor. Ahí tienen que tener otros conocimientos para poder utilizarlo. Pero bueno, sí se podría hacer. Y digamos, no lo vamos a ver ahora. Pero sí se puede hacer, entonces poniéndolo así en true. El asunto es que esta variable solo es una variable string, no es un arreglo de textos que es otro tipo de variable. Y por eso es que no funciona. Porque entonces devuelve para cada archivo escogido una posición en el arreglo. Entonces, sí es otro tipo de variable que habría que declarar para guardar los nombres de todos los archivos escogidos. Eso es lo que está fallando acá. Pero sí se puede. Como te digo, no lo he usado, no podría decirte cómo es en este momento con detalle y ya se sale de los tipos de variables que hemos visto hasta el momento, porque no hemos trabajado con arreglos, no, ni en ofimáticas ni acá. Ajá. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, profe, y si tal vez, digamos, se puede hacer, pero con otra variable, eso sí se puede. No, es que es por el tipo, al ser un arreglo es como que yo te diga esto, para que vean. Cuando yo tengo una variable, digamos, se llama nombre archivo, es esto, ¿verdad? Nombre archivo es igual, y aquí hay un texto, ¿cierto? Eso es una variable corriente. Cuando yo hago una variable de tipo arreglo, digamos, el más sencillo es un arreglo que solo tiene como una dimensión, por decirlo aquí. Entonces, yo diría acá, nombre archivo, en este caso, es un texto, es un grupo donde en este caso hay 1, 2, 3, 4, hay 4 diferentes textos, donde en la posición 0, este es el nombre del archivo. En la posición 1, este es el nombre del archivo. En la posición 2 y en la posición 3. ¿Ok? Entonces, para acceder a esto, yo tendría que decir, ok, el nombre del archivo de la posición 1, 2 es igual y aquí escribo cuál es el texto. Funciona diferente, ¿ves? Ya no es una variable así, sino que es una variable donde hay índices, es como los cuadros combinados, que tenemos índices donde el número es el que me dice la posición en la que está. Eso es un arreglo, en este caso de textos. Yo puedo hacer arreglos de números, puedo hacer arreglos de fechas y demás, donde entonces lo que cambia es el tipo de valor que yo puedo escribir en cada uno de ellos. Igual yo podría hacerlo de tipo matriz. Yo puedo declarar una, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Pero por eso les digo que ya son otras cosas, ¿verdad? Yo puedo decir un nombre archivo que sea de 4,2. Y entonces lo que me hace es algo como esto, 1, 2, 3, 4, así. Entonces, si yo quiero acceder a este campo de acá, yo tengo que decirle que ese es el nombre archivo de la posición 0,0. Entonces, ahí sé de lo que hay aquí. Pero si quisiera acceder a este de aquí, entonces ya yo tendría que decir la variable que se llama nombre archivo en la posición 0,12. Esta sería la 2,1. Porque esta es la columna 0 y esta es la columna 1. Y ahí accedo a esto. Entonces,
Por eso les digo, o sea, existe la posibilidad, es un arreglo de tipo de una sola dimensión, como en este caso, o de 2 dimensiones. Y entonces, mediante coordenadas, yo puedo acceder a diferentes valores, en este caso de tipo texto. Pero es otra cosa. Por eso les digo, no lo vamos a ver porque no lo hemos trabajado y no quiero enredarlos un poquito. Digamos que el objetivo que tenemos ahora es otro. Pero entonces, para poder utilizar la opción true ahí, el nombre del archivo debería ser un arreglo, por lo menos de este estilo. ¿Ok? Profe, ¿eso no lo vamos a ver en todo el curso? ¿O lo vamos a ver más adelante? Lo vamos a ver. Ah, ok. Ok, entonces esa es la forma de trabajar con el Get Open File Name. Vamos a ver entonces la otra. Dijimos, aquí lo teníamos. Bueno, esto, ¿verdad? El Interior Color Index, por aquí yo tengo, me parece que lo subieron en la sesión de hoy. Ahora nos fijamos en temas relacionados. Aquí yo tengo la codificación de colores. Por ejemplo, entonces aquí están, para que ustedes puedan ver cuáles son los códigos que tiene cada uno de los colores. Están estas constantes, ¿verdad? VB Black, VB White, VB Yellow, todas esas, ¿verdad? Y aquí están también los valores, ¿verdad? El número 6 es el del color amarillo, ¿verdad? En hexadecimal, pues se usaría de esta forma, que esta es la forma que se utiliza para establecer los colores en formularios. Este es el código que se usa, el hexadecimal. Pero bueno, entonces, en este caso, digamos que, vamos a hacerlo aquí, su prueba 2. Entonces, yo me voy a ir a la celda, vamos a poner la A3. Y entonces, aquí en las celdas, por el momento, lo que más hemos usado es el value, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden ver, todos tienen un montón de propiedades, vean acá todo esto que hay por acá. Entonces yo voy a usar, en este caso, interior, ¿verdad? Que es el fondo de la celda. Le pongo el punto y entonces ya para el fondo de la celda, aquí hay otras propiedades, métodos y demás, ¿verdad? Donde aquí yo le digo que el color index, para decirle cuál es el color, y yo le digo igual a 6. ¿Okay? Estamos en este archivo, Aquí entonces vean que en este momento no hay ninguna celda en ninguno de esos colores. Yo llego y ejecuto esto. Y entonces acá ya la A3 está así. Eso es lo que hace, básicamente. Esa es la forma en la que vamos a marcar las líneas de datos incompletos que encontremos en los archivos que vayamos a leer. Ahora, si yo quiero decir, bueno, como en este caso es un rango, toda la línea, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que sea de la línea, de la celda A, de la columna A a la columna F, yo puedo hacerlo uno por uno, ¿verdad? Digamos, A3, B3, C3, D3, E3. Entonces yo lo hago así. Y entonces ya tengo todas estas hasta la E. Esta es una forma de hacerlo. Y está bien. Otra forma en la que yo puedo trabajar con eso es con la que se llama with, la estructura de programación. Entonces aquí voy a hacer otra, que sería la prueba 3, donde yo voy a tomar, voy a decirle, ok, con el rango de celdas, y yo le digo cuáles. Vamos a poner de la A10 a la F10. Entonces, como es una estructura de programación, yo empiezo la estructura y la termino, ¿verdad? With y end with. Y como ya sabe que es de estas celdas, yo no tengo que poner las celdas, sino que simplemente pongo la condición o la propiedad que quiero alterar. En este caso es punto interior punto color index. Le digo igual a 6. ¿Ok?
Entonces me dice, para todas estas celdas, cámbieles esta propiedad a este valor. Yo ejecuto y entonces aquí ya tengo esto, un color amarillo. ¿Ok? Entonces ese es el uso del with. El with me toma un grupo de objetos y yo le digo cuál es el rango de los objetos. Y entonces para todos esos me va a hacer el cambio que yo le ponga. En la propiedad puede ser una, pueden ser varias. ¿Ok? Entonces ustedes escogen, ¿verdad? Aquí es para las celdas. Yo podría ponerle, por ejemplo, .font, .bold, igual a true también. ¿Ok? Entonces, si yo lo pongo así, digamos que esta va a ser la 15. Ejecuto. Entonces aquí lo tengo en la 15 y cualquier cosa que yo escriba va a estar en negrita, ¿ven? Porque ya le había puesto que bold iba a estar en true. Entonces vean que es una forma bastante sencilla de hacerlo. Se puede hacer de la otra forma, sí, pero dependiendo de cuántas celdas sean, pues es mucho trabajo hacerlo uno por uno. Con el with, pues tengo la ventaja de que solo escribo la instrucción una vez. ¿Preguntas con el with? No. Ok. Vamos a ver entonces qué más tenemos que ver por ahí. Ah, bueno, como les digo, aquí está esa tabla, se llama así, codificación de colores en VBA. Veamos de una vez si lo subieron en mediación. Yo ayer se lo mandé al coordinador y me dijo que lo iba a subir, pero no sé, no me fijé si por fin lo subió. En la sesión de hoy, que es la 10, si no me equivoco. Aquí está, dentro de la práctica, aquí está el archivo, codificación de colores, y este otro que es la función MessageBox, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces está dentro de la práctica, ¿ok? Esta del MessageBox es esto que tenemos acá. Es lo que les decía, ¿verdad? De que yo puedo utilizarlo como lo hemos hecho hasta ahora. Creo que ya no es, que es como esto, ¿verdad? Así. Por eso les digo que parece más como que fuera una subrutina, ¿verdad? Se ejecuta, se me muestra el mensaje y no me devuelve nada. Pero lo puedo utilizar entonces como una función donde vean que tenemos varios parámetros. Perdón. Siempre el que es obligatorio es este prompt, que este prompt pues es el mensaje que vamos a desplegar ahí. Tenemos la opción de decirle qué botones queremos desplegar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el título que le vamos a poner a la ventanita, ¿verdad? Si tenemos algún archivo de ayuda, contexto. Entonces, pues ahí sería cómo vamos a hacer esos cuadros de diálogo, de ayuda y demás. ¿Qué es lo que nos interesa ahorita? Más que todo es el uso de los botones. Como les dije antes, yo puedo escoger qué botones quiero que se desplieguen en mi mensaje. Por defecto, esto es lo que sucede. Yo pongo un message box y me pone el mensaje y el botón de aceptar. El usuario acepta y continuamos. Pero yo puedo hacer todo esto que está acá. Entonces, si yo quiero sí, no y cancelar, yo puedo utilizar el valor 3 en botones, ¿verdad? O puedo utilizar la constante, que es mucho más claro. Yo les recomendaría que utilicen las constantes porque ellas le dicen a uno cuáles son los botones específicamente que yo quiero. Entonces, vamos a hacer acá otra prueba. Donde yo voy a decir, ok, tengo el message box, ¿verdad? Aquí voy a poner texto de prueba. Vean que aquí, entonces, nuevamente, se va poniendo en negrita cuál es el parámetro que sigue. Aquí yo tengo algunos, ¿verdad? En este caso yo quiero poner el VB, yes, no, cancel. Yes, no, cancel. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago ejecuto, me pone sí, no y cancelar. ¿Ok?
El usuario va a escoger uno de ellos y con eso se cierra. ¿Ok? Esa es como la primera parte. Además de eso, yo puedo escoger, ¿verdad? ¿Cuál dibujo, cuál icono quiero desplegar ahí en el momento, en la ventanita esa, en el momento en que se despliega? Entonces, tengo estas opciones, ¿verdad? El crítico, la pregunta, la exclamación o si es de información. Estos son iconos. Si yo quiero utilizar uno de esos, digamos que es el de información, VB Information, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que aquí mismo le pongo VB Yes, No Cancel más VB Information. ¿Ok? Entonces, estos son los botones. Este es el icono. Yo ejecuto y entonces vean que el icono me salió ahora de información. ¿Ok? Si yo le pusiera aquí VB Critical, donde ejecuto, pues entonces aquí me sale la X y hasta el sonido, ¿verdad? La música cambia, ¿verdad? Pero igual vea que tengo estos botones y así entonces yo puedo trabajar con todas estas cosas. Ahora bien, yo necesito saber cuál botón apretó el usuario para continuar. Digamos, en el caso de lo que nos están pidiendo en el ejercicio, ¿verdad? Que es de preguntarle al usuario si quiere consolidar otro archivo o no. Las respuestas son sí o no, punto, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle, ok, yo quiero solo el botón VB, yes, no, ¿verdad? Y digamos que aquí el de VB, ¿cómo se llama? Se me fue. Question. ¿Ok? Para que salga así. Entonces aquí tengo. Pregunta, sí o no. Quiero saber si me dijo que sí, quiero saber si me dijo que no. Entonces, para eso, tenemos estos valores que tenemos por acá. Esos son los valores de retorno. Dependiendo de los botones, pues entonces cada uno va a tener un valor. Cuando tengo aceptar, el valor es 1, ¿verdad? O es la constante VB, OK. Para cancelar es VB cancel. Los que nos interesan ahorita son estos dos, ¿verdad? El sí, el VB yes, tiene el valor de 6 y el no tiene el valor 7. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer la verificación. Lo que pasa es que como ya me está devolviendo un valor que yo necesito rescatar y comparar, entonces yo puedo tenerlo como una variable de memoria. Entonces, yo llego y digo, ok, voy a tener una variable respuesta que va a ser de tipo byte. ¿Ok? Entonces yo aquí digo, ok, respuesta va a ser igual a esto. En este caso, perdón, cuando ya yo voy a usar la respuesta, sí tengo que poner el paréntesis acá. Para que me lo haga así, ¿ok? Ya no puedo dejarlo sin los paréntesis, que cuando se usa como subrutina sí se permite. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, si respuesta es igual a VBYes, ¿verdad? Que es el valor 6. Entonces, perdón. Entonces, digamos que vamos a poner aquí, no sé. Cualquier cosa, solo para que vean cómo funciona. ¿Ok? Hacemos acá. Si yo le digo que sí, me va a poner el mensaje de sí. Es decir, yo le digo qué instrucciones ejecutar. Si me contesta que sí, y puedo decir qué funciones ejecutar si me dice que no. ¿Cierto? Entonces, yo también podría decir por acá, hacer algo un poquito diferente. Yo puedo decir, por ejemplo, mientras, no, hacemos un repeat.
El repeat es un ciclo, ¿verdad? Entonces yo hago esto. Ay, ay. Entonces va a repetir todo esto mientras... Sí, ya va. Voy a quitar estas de aquí. Until respuesta igual a V. Repeat. No, es que era do. Vamos a hacer más bien do loop. Es aquí. Until. Ay, ya se me fue. Do loop. Ay, ya se me fue cómo era este. Es que este sí casi nunca lo uso. Déjenme repasarlo. Porque este tiene la ventaja de que se ejecuta primero y hasta después revisa la opción. Esto lo tengo por acá. Esto lo tengo en... Si no me equivoco es esta. Do loop until es este. Bueno, digo, este casi nunca lo uso y se me olvida. Entonces, mientras la respuesta sea falsa, va a seguir ejecutando esto. ¿Ok? Entonces, yo puedo venir acá. Digo, mientras la respuesta sea que sí quiere continuar, se va a seguir repitiendo esto. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacerlo aquí. Si le digo que sí, vuelve a ponerme el mensaje y ahí sigue el ciclo y va a seguir el ciclo, hasta que le diga que no. Cuando le diga que no, sale del ciclo, ¿verdad? Y entonces ya terminamos. Esa es una forma de hacerlo. Puedo utilizar un while teniendo una variable booleana, que es donde yo verifique la condición o donde yo verifique cuál es el resultado de respuesta y mientras la respuesta sea sí, continuar, pero entonces tengo que establecer el valor desde antes, porque en el while la condición se revisa al inicio. Yo pongo while y la condición. Entonces, tiene que tener ya un valor esa respuesta para que se ejecuten las instrucciones. En este caso, les repito, en este tipo de ciclo, primero se ejecutan por lo menos una vez todas las instrucciones y hasta después se hace una verificación de la condición. Entonces, el asunto es, bueno, aquí la idea era utilizar la respuesta de un message box a partir de los botones que nosotros podemos incluir en esa ventana y entonces así podemos saber exactamente cuál fue la opción seleccionada por el usuario. Y eso ahí. Y después, ¿qué más teníamos? Por aquí había apuntado yo la otra cosa, el error. Ah, bueno, la fórmula local. Pues entonces esto es como que escribiéramos acá en este rango, ¿verdad? Aquí yo pongo fórmula, aquí esta. Fórmula local. Y aquí yo puedo escribir un texto. Entonces yo pongo las condiciones. Si... No, además podamos así. Ponemos igual a 5 por 7. Acá. En este. ¿Ok? Esta es la fórmula. Se escribe como un texto. Yo ejecuto. Y cuando me vengo acá, aquí está el resultado. Y en la fórmula yo tengo la multiplicación. Obviamente, digamos, con el buscar V, pues entonces es un poquito más complicado, ¿verdad? Que es lo que dijimos que íbamos a usar, porque entonces yo tengo que poner, bueno, buscar V y tengo que
armar todos los parámetros y todas las cosas, ¿verdad? Con todos los valores, pero a final de cuentas va a seguir siendo un texto. Eso entonces, dejémoslo aquí y después lo armamos allá. Ahora aquí tenemos que ponerle igual. Y el onError, que es la otra cosa que quería enseñarles. La idea es que aquí ya vayan viendo todo esto cuando ya estemos montando la programación de la práctica, ya que esto lo hayamos explicado, ¿ok? Vamos a poner aquí, prueba 5. Ok. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, aquí, tengo dos variables de memoria. Profe, una consulta. En fórmula local, a mí me jaló el dato 5×7. No me hizo el cálculo. ¿Pusiste el igual? Sí, los dos. Puedes compartir pantalla para ver. Está deshabilitado. Ay, sí, perdón. Sí, ya. Ahí. Pues, Y ¿será? me jaló acá el... ¿Y el tipo de dato que tiene la celda? Vamos a ver, ponete en una de las celdas. Vamos a inicio. Si es general. general. Entonces, quítale el espacio en blanco que pusiste. No, en la programación. Perdón. Este. Ajá. Vamos Ahora a ver. sí, eso era. Eso era, gracias. Ok. Vamos acá de nuevo. Digamos, yo tengo un numerador, ¿verdad? Que es de tipo integer. Y tengo un denominador que es de tipo integer también, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando tenemos fracciones, saben que es una división, ¿verdad? El numerador dividido por el denominador. Entonces, por ejemplo, yo digo que el numerador va a ser igual al valor numérico de lo que pida en un input box al usuario, ¿verdad? Entonces, escriba el número. Ahí. ¿Ok? Y entonces, después de que escribe el número, vamos a desplegar, vamos a hacer la operación y un resultado. Vamos a poner aquí un integer y vamos a poner un resultado que es un tipo single para que me permita decimales. Entonces yo aquí pongo el resultado, va a ser igual al numerador dividido por el denominador. ¿Ok? En este caso, vean que el denominador, cuando yo declaro una variable numérica, ya yo sé que el valor que tiene en el momento de la declaración es 0. Aquí entonces se va a generar un error. Un error porque está haciendo una división por 0. ¿Ok? Pero no importa. Ahí, ahí. Eso es lo que quiero. Entonces yo llego y ejecuto acá. Yo le pongo cualquier número, ¿verdad? Que va a ser el numerador. Y acá me dice la división por 0, tengo un error. Donde le doy depurar, se viene ahí. ¿Por qué? Porque denominador vale 0. Y las divisiones por 0 no existen. ¿Ok? Entonces, yo quiero evitar que eso me pase. Porque si es un valor que yo le pongo al usuario, los dos valores, él me los va a escribir. Eventualmente el usuario podría escribirme un 0. Y yo quiero evitar tener este error y que me mande aquí a la programación. ¿Okay? Entonces, yo puedo hacer acá esto de usar la cláusula onError. ¿Ok? Como les había dicho, yo cuando quiero gestionar esos errores, pongo la cláusula onError antes de la línea de programación donde yo pienso que podría generarse un error, ¿verdad? En este caso, pues lo más fácil es revisar primero que el denominador no sea 0, ¿verdad? Pero es para que vean el ejemplo, lo voy a hacer de esta forma. Entonces, yo le puedo decir, hay dos modalidades, el onError, resume next. Esto, resume next, significa, aunque haya error, continúe con la programación. Y usualmente lo ponemos cuando yo tengo alguna revisión aquí para
verificar si hay un error y yo lo gestiono. Entonces yo aquí podría poner, si denominador es igual a 0, entonces message box aviso. ¿Ok? Y si no, continúo. ¿Ya? Entonces, cuando yo pongo esto, aunque haya un error aquí, va a continuar. ¿Ok? Yo aquí igual le voy a poner el 56, el mismo caso anterior, le voy a dar a aceptar. Y aquí llegó al aviso. No me generó el error porque yo aquí le dije continúe aunque haya un error y por eso me hizo esto que está acá. ¿Ok? Esa es una forma de gestionar un error. ¿Ok? ¿Queda eso entendido? Vean que si yo voy a continuar, yo tengo que garantizar que no se vuelva a repetir esto. Ahora, otra cosa que es importante, a partir de un error, todos los errores que se generen, tan larga como sea la macro, van a continuar, porque ya yo le dije resume next. Si en algún caso yo quiero cambiar eso, pues entonces tendría que poner otra vez la cláusula on error. Entonces, como les digo, esta es una forma. Otra forma es que, digamos, yo hago esto. Vamos a copiarlo. Acá. Pero entonces, en vez de decirle resume next, yo le digo go to y le digo un nombre de una etiqueta. Error división. ¿Ok? Entonces, yo aquí pongo cuál es la operación, ¿verdad? Digamos que aquí sigue la comprogramación, ese es el resultado, y entonces yo, no sé, aquí sigo procesando el resultado. Entonces ahí se hacen varias operaciones. Y entonces yo aquí pongo la etiqueta, y en la etiqueta yo lo hago así, pongo error división y le pongo 2 puntos. ¿Ok? Y entonces ahí yo empiezo a escribir cuáles son las instrucciones correspondientes. Esto significa que si aquí ocurre un error, se va a ir directo a esto. Es más, vamos a poner acá un message box para que se vea que no se ejecuta. Message box 2. Mientras que acá se viene al error y aquí yo digo esto mismo. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre el error, se va a venir acá. Busca error división, busca esta etiqueta, así se escribe la etiqueta y se ejecuta esto. Entonces, yo me vengo acá, yo voy a poner para el 56 y se viene al aviso. Que el aviso está aquí abajo. Vean que no me desplegó ni este, porque se brincó toda esta programación, porque yo le dije, si hay un error, váyase a la etiqueta de división. ¿Ok? Entonces, se brinca el flujo de las instrucciones y se viene directo a donde está esto. ¿De acuerdo? Ahora, como esto es una macro que se ejecuta en forma lineal con esta excepción, ¿verdad? De este goTo, pues entonces, si no hay un error, digamos que yo pusiera acá esto en 1, ya con eso no va a haber error. Vean lo que sucede. Yo escribo el número, la división por 1 es correcta, no me va a generar error, así que me tira el mensaje 1, me tira el mensaje 2 y me tira el mensaje aviso. ¿Por qué? Porque entonces, como aquí viene el flujo de las instrucciones, aquí no hay error, esto no se hace, ¿verdad? Entonces continúa con esto y continúa con todas las instrucciones que hay después. Entonces, para evitar que me haga las instrucciones que son solo para el error, yo tendría que decirle, de aquí, termine la ejecución de la macro. Y entonces ya esto solo se ejecutaría en el caso del error. ¿Ok? Entonces yo me vengo acá
Yo escribo el número, ahí no va a generar error porque nuevamente el denominador vale 1. 1, 2, y ahí termino. Listo. Yo puedo tener varias etiquetas. Error de división. Puedo tener una que se llame error, no sé, error 2, ¿verdad? Donde vamos a poner, por ejemplo, digamos que puedo tener varias etiquetas porque si yo tengo una programación muy grande y hay varias instrucciones que me pueden generar error, entonces yo puedo decirle, bueno, en este caso, en este error, váyase a esta. En este otro error, váyase a esta otra y así. Yo puedo gestionar esos errores ahí. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tal y como está, respetando lo mismo que acabamos, no, perdón, aquí tengo que volverle a poner en 0 para que me genere el error. Como les dije antes, como esto es lineal, se ejecutan las instrucciones así, ¿verdad? Entonces, en este caso solo debería venir a este aviso. Yo le pongo 56, ahí está el aviso, pero ahí está el error 2. Entonces, nuevamente, si yo quiero que este solo se ejecute cuando yo le doy un go to error 2, entonces yo aquí también tendría que poner exit sub. Ya en este no es necesario porque es la última instrucción. Después de eso ya está la finalización de la macro. Entonces, si yo lo hago así, yo pongo el número, aquí me genera el error, me tira el aviso y termina. ¿Ok? Entonces, vean que esto ya no es programación tan estructurada. ¿Por qué? Porque se pierde el flujo de las instrucciones como están escritas. Sin embargo, no significa que no esté controlado porque yo le estoy diciendo exactamente a dónde ir en cada uno de los momentos. ¿Preguntas de esto? Profe, disculpe, Ajá. tengo una duda. Un ejemplo, uno con, con esa, con esa opción de on error y go to, uno pone la etiqueta, ¿es posible uno poner como la etiqueta atrás y hacer que en caso de error como que se devuelva? Sí. Vos decís como acá. Algo así. Sí, y eso, o sea, quedaría igual, no se le haría nada diferente. Probemos. Pasemos acá. Ahí me generó el aviso. Ese es el asunto, ¿verdad? Como viene aquí a ejecutarse, primero me hace esto y me hace el exit sub. Entonces nunca llega a hacer esto. ¿Ves? Me genera el mensaje y como hay un exit sub, sale. Entonces no me llega a ejecutar esto. Pero sí puede llegar a ver como una manera uno acomodarlo de manera de que él empiece y no tire el aviso de primeras. Y que ya cuando ya sale el on error y, o sea, hay que devolver. Sí, pero entonces tendrías que tener, podríamos decir, por ejemplo, aquí tengo una, hay error, que sea de tipo boolean, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una boolean, cuando la declaramos es falsa. Entonces, yo puedo decir aquí, bueno, por ejemplo, si no hay error, es como en este momento no ha habido un error, ¿verdad? Then, y hacemos esto, ¿verdad? Ponemos el mensaje, nos salimos de la macro, en div. Y aquí, en el caso de que haya un error, pero ¿cómo sabes si hay un error para cambiar ese valor? Estoy pensándolo. Yo, no, porque si me vengo aquí y le pongo hay errores igual a true, pues entonces siempre va a entrar ahí. No. Es mejor que estén abajo. A menos. Esto estoy pateando, vamos a ver. En vez de hacerlo así, estoy viéndolo porque nunca lo había probado así. On error, resume next. No, pero es que no, porque si yo aquí le pongo hay error
es igual a true, igual va a continuar aunque no haya error. Entonces no, tiene que estar abajo. Si no, no me va a funcionar. Tiene que estar aquí abajo para que me funcione bien. Yo creo que podría hacerse, pero habría que hacer un muy buen algoritmo para que continúe la ejecución bien si no hay error y pueda determinar cuando hay error para cambiar alguna condición. Pero por eso es que siempre se usan abajo. Profe, y es que un ejemplo, yo hacía esa pregunta porque, un ejemplo, digamos que sí, la persona pone 0 y entonces no se puede dividir por 0. Entonces yo decía como que devuelve, como que hágalo de nuevo sin poner un 0. Entonces que la etiqueta Sí, pero quedara arriba, parce. sí, pero por eso es que yo les decía que este era un error ridículo porque si yo le pido a la persona, pues entonces antes de hacer la división, yo aquí vengo y digo, bueno, sí, denominador es igual a 0, ven, entonces yo le digo al usuario, tiene que escribir un valor que no sea 0, listo, ¿verdad? Digamos, tal vez el ejemplo es muy simple porque yo puedo hacer validaciones, eso fue lo que vimos la vez pasada, yo hago las validaciones de los datos que me dan el usuario. Lo que pasa es que quería que lo vieran acá en algo muy sencillo para que vieran el uso del on error. Ahora, cuando lo vamos a usar ahora en la práctica es, bueno, ¿qué pasa si el usuario me selecciona un archivo y cuando trato de abrir el archivo está corrupto y no abre? Ya, entonces eso sí es algo que nosotros no podemos manejar. Aquí sí lo puedo manejar con una validación, en el otro caso no. Pero para Sí, este entiendo. caso, sí, Hay, aquí, hay mejores opciones para ese caso que serían las exacto, validaciones en vez de utilizar el on error. exactamente. Entiendo, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena esa pregunta, en realidad, sí, sí. Pero ahí no se olviden entonces de para eso tenemos las validaciones de los datos que nos dan los usuarios. Como les digo, el on error es en cosas, ¿verdad? Que sí es muy, muy difícil controlar para nosotros. Para lo demás están las validaciones. ¿Algo más? No, ok. Entonces, bueno, ahí eso quedan todas estas pruebillas ahí para que las vean, ¿verdad? Perdón, Ajá. tengo una pregunta con la primera prueba. Ajá, application get open file name o la del on error. No, esa, es que no me queda claro lo que está dentro del application get open file name. Esto. Ese sí, pero porque al final se pone prueba, eso es lo que no me queda claro. Pero aquí como les dije, cuando yo voy escribiendo, míralo así. Yo pongo una coma, por ejemplo, acá, y entonces aquí me salen todos los parámetros que yo podría utilizar con esta función. Entonces el filtro es este, son los XLSX. Ahora me dice que si quiero usar el índice para filtros, ¿verdad? Que eso digamos que son otros valores que hay que buscar. No me los sé de memoria, no se los puedo decir ahora, pero uno busca get open file name, no sé si todavía lo tengo aquí abierto. Fíjense que muchas de estas cosas uno las busca en el momento en que las necesita. Donde aquí me dice, especifica el número de índice. Bueno, no está aquí el listado de los índices, hay que buscarlos. Pero esos son valores que están por acá. ¿Ok? En este caso, digamos que yo no le voy a poner el índice. Entonces aquí me dice, ok, este es el título de la ventana. Entonces yo le pongo aquí, título de la ventana. Vos le pones lo que querés. Si le pones otra coma, ahora vamos a ver los botones de texto, ¿verdad? Y la otra opción, digamos que esto no lo vamos a usar. Estos, como están entre corchetes, no son obligatorios. En este caso, ninguno. Porque como yo puedo abrir todos los archivos, no importa la extensión, ni siquiera el filtro de archivos Excel que puse aquí, no es obligatorio. Yo puedo utilizar solo get open file name sin parámetros. Entonces, en este caso, yo dije, el título que yo quiero es este, título de la ventana. Entonces, donde yo ejecuto, ojo que aquí me dice título de la ventana. Es el texto que va aquí. Si no pones nada, te pone abrir. Ah, ok, sí, perfecto, profe, gracias. Con gusto. ¿Algo más? Se arrepintió.
Profe, yo tenía una duda en la prueba 4. Ajá. Digamos, cuando uno coloca el Visual Basic Question que sale ahí, bueno, el VB, ajá. Eso para, digamos, ¿cuál es su funcionalidad? Este es el icono que se despliega en la ventanita. Míralo acá. Ok. Yo le puse el question, entonces me saca este. Ok. Si yo le pongo critical, por ejemplo, creo que se llama así, me parece, ¿sí? Entonces me sale este. Ya, es el icono. Este dibujito entonces. que está aquí, eso es. ¿Algo más? Gracias, profe. Con gusto. Vean que todo eso está pues en esta, que se me hizo PDF, todo eso está acá, ¿verdad? En este archivo que también está en la práctica, que este es el que se llama función MSGBox. Entonces ahí está un poquito explicado, sobre todo para que vean las constantes aquí, ¿verdad? Pueden buscarlas igual en internet, pero este es como un resumencito que está ahí para que sea como, que esté más a mano, ¿verdad? Eso y la parte de la codificación de los colores también, ¿verdad? Que ahí los tengan por si lo ocuparan en algún momento. Ok, bueno, si no hay más preguntas. Bueno, son las 8:37. Lo que queda es entonces tomar este algoritmo que hicimos por acá, y es pues codificarlo para poder generar los consolidados y para poder entonces al final hacer los subtotales. Entonces, aquí hay que tomar decisiones, por ejemplo, de en dónde voy a hacer yo la programación. Yo tengo un archivo, ¿verdad? Vamos a verlo acá en este. No, perdón, me equivoqué. En este. Bueno, estas son matemáticas. Vamos a ver las prácticas, acá, ¿verdad? Entonces yo tengo este archivo de la práctica 6, tenemos todos los estos, no, pero más bien es en trabajo en clase, perdón, aquí es donde estamos trabajando. Aquí tenemos Don Máximo, Doña Ceci, tenemos ejemplos de todos los abastecedores, tenemos este archivo que también es un XLSX. Entonces ahí podemos mantener el criterio de que tal vez mejor este, que es donde vamos a generar después los subtotales y demás, no le vamos a cambiar el formato. Aquí tengo los datos que vienen de cada uno de los abastecedores, que ahí no vamos a hacerlo porque eso nos lo entregan, ¿verdad? De cada abastecedor y entonces ya depende de lo que ellos manden. Entonces no podemos pretender que vamos a hacer la programación ahí. La práctica me dice que yo debería tener un registro de las consolidaciones, ¿verdad? Que es donde vamos a poner el nombre del archivo y demás. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, en ese registro es donde vamos a hacer toda la parte de la programación. Entonces, vamos a trabajar, esto lo vamos a dejar tal cual, vamos a generar un archivito nuevo y aquí vamos a poner, bueno, entonces, no sé, registro de consolidaciones. Y aquí ponemos qué era lo que nos pedía, según la práctica. Ajá, para cada archivo de ventas, el nombre del archivo. Entonces aquí ponemos nombre del archivo. ¿No? Aquí nos dice el nombre del local. El local. Aquí estoy viendo aquí, ¿verdad? Esta parte, ay, perdón. Esta partecita de acá. La fecha en que se realizó la consolidación. Tenemos fecha de consolidación. Y líneas incompletas, ¿verdad? Entonces yo puedo venir, le doy un formatillo ahí, nada, no tiene que ser nada del otro mundo. Digamos que aquí lo pongo como por acá, aquí lo pongo como por acá, aquí como así.
Profe, para poder avanzar en ese ejercicio tenemos que crear otro libro de Excel, ¿verdad? Este nuevo, este que estoy creando. Ok, por eso, digamos que nosotros también tenemos que crear ese nuevo. Ah, sí, porque ahí es donde vamos a hacer la programación. ¿Ok? Ok. Entonces, digamos que aquí yo pongo esto así, con esto acá. Ahí para darle algún formatillo medio bonito, ¿verdad? Que no quede tan... Ajá, digamos que aquí sí, acá. Digamos que este va a ser nuestro archivo, ¿ok? Aquí es donde vamos a dejar los resultados. Yo le voy a poner acá que me lo ponga así. Profe, ¿me puede dar un momentito para crear el archivo? Claro que sí. De por sí no vamos a programar mucho más porque ya casi terminamos. Esto es solo como para adelantar esta partecita mientras todos van creando el archivo y ya entonces de hoy en 8 empezamos propiamente con la codificación del algoritmo. Entonces digamos que el nombre del archivo como puede ser grande, pues entonces lo vamos a dejar así. Aquí podemos decirle que estos van a estar centrados, todos acá. Y que aquí la fecha de consolidación va a ser un valor de tipo fecha. Ven, aquí recuerden que todas estas cosas, estas líneas incompletas, es un valor numérico. En este caso, sin decimales, porque no vamos a tener 1.5, ¿verdad? Sino vamos a tener una línea o dos líneas incompletas, ¿verdad? Entonces ahí le podemos dar un formatillo así. Y lo otro que podemos hacer, ¿verdad? Para que sea sencillo para el usuario, bueno, podemos ponerle aquí registro, ¿verdad? Es crear la macro, no vamos a programar, sino simplemente llegar aquí. Vamos a crear el módulo, bueno, este no es de acá. En este caso es de este archivo. Aquí vamos a insertar un módulo donde vamos a poner una macro que sea realizar consolidación. Consolidaciones. ¿Ok? Cerramos aquí y de una vez vamos a dejar nuestro botoncito acá para realizar consolidaciones. Perdón, profe, ¿puede repetir lo que hizo? Es que me perdí. Acuérdense cuando vamos a utilizar una macro desde acá, desde un botón de estos, la macro tiene que ser generada en un módulo, ¿se acuerdan? Ahí. Ah, es que lo cerré, con eso no lo encontraba. Entonces yo lo que hice fue crear un módulo aquí y en el módulo creé la macro realizar consolidaciones. Vean que no tiene programación. Solo el nombre, ¿verdad? Después seguimos trabajando aquí, como les digo, eso lo hacemos de hoy en 8. Pero tiene que estar en un módulo para que yo la pueda ver desde la hoja de Excel. Por eso hice el módulo y aquí la creé. Y entonces aquí ya cuando inserto el botón, ya yo le asigno esa macro que existe. ¿Ok? Entonces esto lo voy a salvar. Aquí en trabajo en clase. Práctica 6. Y ahí está. Entonces ya este es el archivo donde vamos a dejar todo ese registro y donde vamos a ejecutar todas las macros para abrir el archivo, para leer, para actualizar, para todas esas cosas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Todos ya hicieron esta partecita, sí. Vean que esto es puro formato, puras cosillas así, ¿verdad? Pero como para que ya nosotros sepamos que aquí es donde vamos a trabajar. Entonces, ya con eso terminamos por hoy esta parte del laboratorio. A las 9:15 nos vemos. Ay, déjenme ver a qué hora estaba el quiz de comprobación de lectura.
A las 9:15. Ok, entonces a las 9:15 se pegan a hacer el quiz de comprobación de la lectura, el que no pudimos hacer hoy a las 8 porque estaba muy inestable la plataforma. Y entonces a las 9:30 empezamos con la parte teórica. Profe, Ajá. yo no lo haría, ¿verdad? No, vos no, porque vos ya lo subiste. Sí, sí, ok. Sí. Está bien. Ok, bueno chicos, entonces nos vemos en un rato. Chaito. Profe. Muchas gracias, profe. Gracias, Listo. profe.